tú estabas ahí, al lado del Hijo y del Padre. Estabas ahí cuando los fundamentos de la tierra eran establecidos, cuando alababan todas las estrellas del alba y el Creador encerró con puertas el mar, cuando proclamó su autoridad y soberanía sobre todo el universo, sobre todos sus elementos, la tierra, el océano y los cielos. No puedo verte. Tú no eres de esta tierra. No eres de carne ni sangre. Los poderes cósmicos te pertenecen y habitas en las alturas de los cielos. Se dice que temerán tu nombre en el oeste y que tu gloria se levantará como el sol. Que vendrás como un río embravecido, movido por un fuerte viento. ¿Por qué un viento? Viento que viene sobre mí y le da vida al polvo y a los huesos secos. Que vienes como un trueno del cielo y que llenaste la casa con llamas de fuego. Llamas que me bautizan en el fuego santo. ¿Fuego santo? ¿Es este el mismo fuego que creó los cielos? ¿Es eso posible? ¿Puede ese mismo fuego vivir dentro de mí? Guíame. Dame nueva vida. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. El Espíritu Santo ha sido nuestra serie de este mes y dedicamos ese temario porque creemos que una de las obras más importantes en la vida del creyente son las obras que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Le dedicamos al Espíritu Santo saber quién es, quién dice la Biblia que es. La Biblia dice que Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vimos cómo el Espíritu Santo obra en nuestro interior, trayendo nueva vida, trayendo sanidad, trayendo limpieza, trayendo santidad, renovación en nuestro interior. Pero también vimos al Espíritu Santo cómo Él camina con nosotros y camina con nosotros guiándonos, siendo nuestro maestro, siendo nuestro consolador, siendo Él el que sana nuestras heridas y nos fortalece para seguir adelante. Pero hoy vamos a dedicar este tema al Espíritu Santo sobre nosotros. La obra que el Espíritu Santo hace descendiendo sobre nuestra vida espiritual. Quiero llevarlo por favor a Joel capítulo 2, versículo 29. Y encontramos ahí la promesa que Dios le dio al pueblo de que iba a venir su Espíritu. Joel capítulo 2, acompáñenme ahí. En el versículo 28 y 29 vamos a estar leyendo. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Oiga esto. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas
derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Cuántos dicen amén? Indudablemente que esa promesa tuvo un cumplimiento terrible, tremendo en el inicio de la iglesia del Señor en aquel día llamado el Pentecostés. Un día en que el Señor descendió sobre 120 que estaban reunidos en el aposento alto. En esa experiencia, el Espíritu Santo desciende y como llamas de fuego, dice la Biblia, se asentó sobre cada uno y empezaron a hablar en otras lenguas. Era el inicio de la iglesia del Señor. Era parte de la promesa de Joel y era parte de la promesa que el Señor les dijo: quédense en Jerusalén y ahí recibiréis al Espíritu Santo. Esa promesa se cumplió allá y por cientos de años ha venido cumpliéndose en las iglesias presentes, con el propósito de traer una capacidad sobrenatural que permita que la iglesia no se estanque, no se detenga, no sea destruida por el diablo. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una de las áreas o una de las organizaciones que el diablo quiere destruir es la iglesia. Se opone, se levanta y quiere destruir todo lo que tenga que ver con el Dios vivo. Y resulta que usted y yo tenemos que ver con Dios, porque somos nacidos de Dios, nacidos por el Espíritu también. Y por haber nacido de Dios, el diablo enfila toda su batería en contra de nosotros. Son cientos y miles los que van quedando a veces en el camino, destruidos por el diablo, derribados por el enemigo, derribados por las estrategias malignas del diablo. Pero por eso el Espíritu Santo sigue siendo el auxilio de Dios para la iglesia. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no llega ni a la vuelta de la esquina. Pero por 2000 años la iglesia ha sido imparable, ha sido incontenible, ha sido, hermano, fortaleza de Dios aquí en la tierra. Y por 2000 años, aunque ha tratado de ser destruida, ni las puertas del infierno la han podido detener, porque el Espíritu Santo está sobre su iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Es por eso que no podemos ignorar. La iglesia no puede ignorar la obra del Espíritu, la que hace en nuestro interior, la que hace caminando con nosotros y la obra que hace viniendo sobre nuestra vida. Acompáñenme a la Escritura y en el libro de los Hechos encontramos la primera obra que Dios hace para nosotros, la obra del Espíritu cuando Él viene. En Hechos capítulo 1, en el versículo 8, gloria a Dios, capítulo 1, versículo 8, ¿lo tiene, hermano? Dice la Escritura: pero recibiréis, ¿qué dice? Dígalo así con fuerza conmigo: recibiréis poder. Dígale al hermano que tiene a la par: recibiréis poder. Si el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, recibiréis poder. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay dos cosas aquí que yo quiero resaltar. Primero, que el poder de Dios no puede venir si no viene primero
el Espíritu Santo sobre nuestra vida. El texto es claro. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya el Señor a sus discípulos, dice la Biblia, que les había dado autoridad y poder. Pero faltaba algo para iniciar la iglesia. Y es que el Espíritu Santo descendiera de una manera no visible, pero sí, hermano, sí que se pudiese sentir en la vida de los creyentes. Y ese poder es necesario para todas las iglesias que predican a Cristo vivo, que predican al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la que le da el poder a la iglesia para poder ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas aquí, le dije. Número uno, poder. No podemos ser una iglesia que testifica si no tenemos al Espíritu Santo adentro. Pero si bien el Espíritu de Dios nos da poder y dice para ser testigos, y la palabra testigos, lo he comentado en algunas ocasiones, la palabra testigos viene del griego martur, que quiere decir mártir. Uno que está dispuesto a morir testificando por la causa del Señor. Entonces cuando nosotros oímos la palabra testigos, como que la palabra testigo es un poquito light, así como suavecita, ¿eh? Ay, qué rico, voy a ir a predicar ahí a las puertas de los hermanos y todo va a estar bien. No. El Espíritu de Dios te va a capacitar para ser un mártir del Evangelio de Jesucristo. Eso quiere decir que el testigo de Dios tiene la capacidad de soportar de todo, pero su prioridad es hablar del Evangelio de Jesucristo. Su prioridad es hablar de Jesús. Y cualquiera que quiera detener nuestra vida no va a poder detenernos. La Biblia dice que la iglesia del principio quiso ser detenida por muchas circunstancias. Trataron de encarcelarlos, pero seguían predicando. Trataron de golpearlos, pero seguían predicando. Los latigaron y seguían predicando. Los metieron a la cárcel de más adentro, como a Pablo y a Silas. Los metieron ahí adentro, pero seguían predicando. Los tiraron a las arenas de los coliseos romanos para que los comieran los leones y morían cantando que Jesucristo está vivo. Los trataban de detener, de apalear, lo que fuera, pero no podían detener porque habían recibido el poder del Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Si usted y yo recibimos el poder del Espíritu Santo, no va a haber nadie que nos pueda detener. Si usted y yo recibimos el poder del Espíritu Santo, nunca vamos a dejar de testificar de que Dios es Rey, que Él vive y permanece para siempre, y que el único que puede salvar a la humanidad se llama Jesucristo. Te van a querer callar, pero tú tienes el poder del Espíritu Santo, o tendrás el poder del Espíritu Santo cuando Él venga sobre nuestra vida. Yo no sé si usted, hermano, pero yo deseo que ese poder descienda sobre todos nosotros. No solo sobre uno, no solo sobre dos, para que no solo dos anden tocando las puertas del Evangelio, sino que todos, con la unción y el poder de Dios, no podamos, hermanos, dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado referente al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, hermano, mucho creyente no sabe ni siquiera qué es creyente. Hoy en día mucho cristiano dice: yo soy cristiano, pero así a medias. Hoy en día mucho cristiano va a la iglesia, pero como cuando le preguntan: hermano, ¿y usted va a la iglesia? Sí, pero de vez en cuando. Como tratando de decir sí, pero no. Sí voy, pero no soy. Aleluya.
Sí voy a la iglesia, pero no estoy comprometido. Sí voy a la iglesia, pero así, solo soy oyente. No, esto no se trata de ser oyente. O eres creyente o no eres nada. Dele un aplauso al Señor si se anima. O eres hijo de Dios o no eres nada. Pero el llamado de Dios no es solamente a llamarnos hijos de Dios. El llamado de Dios es a ser testigos del Señor, a ser mártires de Dios, a estar dispuesto, hermano, a ir y predicar el evangelio en toda circunstancia y en todo lo que nos quiera detener y aún en toda condición. Yo diría que los cristianos, el Espíritu Santo nos prepara para ser cristiano todoterreno. 4x4, aleluya. Usted conoce los vehículos 4x4, han sido diseñados para meterse en todo tipo de territorio. Y cuando las cosas no están muy bien y no se puede caminar, mete uno el 4x4 y el carro de cuatro tracciones en las llantas empieza a caminar. No importa que haya lodo, no importa que esté lloviendo, no importa que sea barroso el terreno, no importa que sea pedregoso, el carro sigue hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Así deben de ser los cristianos. Y la Biblia nos lo confirma. Jesús, con todo respeto le voy a decir esto a mi Señor, Jesús era 4x4. El Señor era todoterreno, hermano. Al Señor no le importaba dónde tenía que ir. Donde había que salvar a alguien, había que entrar. Entró a Samaria, entró a Gadara y había un endemoniado ahí, pero él necesitaba salvar a ese. Entró a Samaria y no le predicó a muchos, pero había una mujer pecadora que tenía que predicar. Y esa mujer no era de buena reputación, ¿se recuerda? La samaritana no era de buena reputación. Era un poco discriminada por la gente ahí, porque su récord no era muy bueno. Era conocida como una mujer de una mala vida. Había tenido ya muchos hogares, muchos maridos. Y yo le aseguro que ningún, entre comillas, ningún buen judío le hubiera hablado. Ningún religioso le hubiera hablado. Pero mi Jesús no es ningún religioso. Jesús vino a salvar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos de nosotros no le hablaríamos a gente de mala reputación, pero mi Jesús sí, porque Él vino a salvar todo lo que necesite salvación. Se metía hasta los últimos rincones si fuera necesario. Se metía en barcas, se subía en barcas, pasaba al otro lado, cruzaba, subía montes, iba a los valles. Él es 4x4, todo terreno. Es Dios de montes. ¿Cuántos dicen amén? Dios de montes, Dios de valles, Dios de mares. Él es todoterreno. Y los creyentes somos llamados a ser todoterreno, porque el llamado es para nosotros, ser testigos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero no lo vamos a lograr ser si no viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Si usted y yo le seguimos impidiendo al Espíritu que venga, hermanos, ¿se puede impedir que el Señor venga cuando lo ignoramos? Cuando somos indiferentes con Él, cuando le damos la espalda al Señor, cuando nos alejamos del Señor. Juan 15 dice que, hermanos, separados de Él, separados de mí, nada podéis hacer. Yo no sé por qué las personas insistimos en tratar de probar de caminar en la vida sin Dios. No sé por qué insistimos los seres humanos. Si cada vez que nos separamos de Dios, hermano, nos volvemos inservibles. No probemos eso. Mejor estemos junto al Dios de los cielos, que Él es el que da vida y vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Número 1, entonces, la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Número 1, nos capacita para ser testigos.
nos capacita para ser mártires del Señor, si es necesario. Número 2, segunda obra del Espíritu cuando Él viene. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice la Escritura, Hechos capítulo 2, verso 4 dice: y fueron todos llenos, hablando del aposento alto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 12. La segunda obra que estamos hablando es acerca del repartimiento de dones del Espíritu. Eso es cuando Él viene sobre nosotros. Primera de Corintios 12, versículo 8 dice: 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Ojo con esto: repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo qué dice? Como Él quiere. Hay una obra especial que el Espíritu Santo hace sobre la iglesia, y es repartir a cada uno dones del Espíritu, pero como Él quiere, no como nosotros queremos. Porque si fuera como nosotros queremos, mire hermano, nosotros pediríamos los más llamativos, los más sobrenaturales. Señor, aunque sea de hacer milagros. Aleluya. ¿Cómo no? Ya te mando el de hacer milagros. No es así. No es por petición nuestra, es como Él quiere. Él reparte como Él quiere. Y lo reparte así, y le voy a ser honesto, hermano, perdone que le diga esto, y lo reparte así porque nos conoce. Porque nos conoce muy bien. Y entonces Él reparte como Él tiene planeado, y para que no nos afecte nuestra alma, aunque aún así a veces nos afecta. Todos estos dones sirven, como la Biblia lo dice, para edificación de la iglesia. No, los dones no son para ganancia personal. Los dones no son para que usted y yo nos volvamos más famosos. Aleluya. Los dones del Espíritu no son para que usted y yo nos volvamos el super hermano. No. Los dones del Espíritu son para que la iglesia del Señor sea edificada. Los dones del Espíritu son para que la iglesia crezca. Los dones del Espíritu son para que la iglesia se desarrolle en un ambiente donde espiritualmente no puede entrar el ser humano si no tiene al Espíritu. Solo se puede entrar a esa dimensión con el Espíritu de Dios y con el deseo de edificar. ¿Cuánto edifica un hermano que tiene espíritu de discernimiento? ¿Cuánto edifica un hermano que tenga don de profecía? Puede edificar a la iglesia del Señor. Pero no es para hacerse mejor que alguien. Es para que la iglesia del Señor sea edificada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para que la obra de Dios crezca y se desarrolle. Cuando alguien nuevo venga, hermano, qué lindo sería que aquellos que tienen dones de Dios, puedan edificar a su iglesia, puedan edificar a sus miembros, puedan hacerlos crecer. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Fíjese que
pensando en esto, venía a mi mente y a mi corazón que ¿por qué no nos da lo que nosotros le pedimos? Porque nosotros, si no somos renovados por el Espíritu o regenerados por el Espíritu, y sigue operando en nosotros nuestro ego, nuestra carne, entonces quisiéramos hacer, solo sanaríamos, por ejemplo, a los que nos caen bien. Aleluya. Pondríamos la mano solo sobre los que nos caen bien. A este Señor sana. Aleluya. Pero no depende de nosotros, porque Él sana a quien Él quiere. Alguien me dijo, oí por ahí alguna persona decir, yo no sé por qué hablan acerca de los dones de sanidad, de los dones de milagro. Si existieran, dijo alguien, si existieran, ¿por qué no se van al hospital a sanar a toda la gente? Fíjese el comentario. Si existe el don de sanidad, ¿por qué no se van al hospital a sanar a la gente? Porque para Dios, su prioridad no es sanar al enfermo, es salvar al enfermo, no sanar. ¿Cómo ignora esa persona las Escrituras? Porque si Jesús hubiera venido por los enfermos, hubiera sanado a todos. Y se fue al estanque de Betania, ¿verdad? Y había cantidad de enfermos, dice ahí, pero solo sanó a uno, al paralítico, que tenía 30 y pico de años de estar enfermo, y todavía le preguntó, ¿quieres ser sano? Porque hay gente que está enferma y no quiere ser sano. Sí, hombre, hay gente que está enferma y no quiere ser sana. Entonces el Señor, sabiendo lo que había en el corazón de él, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y fíjese que la respuesta no fue sí. La respuesta dijo, ay Señor, le dijo, si cuando yo quiero ser sano, fíjate que el agua se mueve y yo me quiero meter. Pero no le dijo sí de inmediato. El que está verdaderamente necesitado busca de Dios, hermano. El que está verdaderamente necesitado le dice, Señor, sí, yo quiero. El que está verdaderamente necesitado le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad, como le dijo aquel hombre. Quiero, Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero el paralítico le echó todo el cuento de que nadie le ayudaba. Así dice un montón de gente. Aleluya. Es que a mí nadie me ayuda y que no me hablan, que el pastor no me llama. Aleluya. Dígale quiero, hombre, al Señor. Dígale quiero. No le ponga tanto pero, tantas excusas, tanta vuelta. Dígale quiero ser sano, Señor. Quiero ser limpio. Quiero ser perdonado. Quiero ser cambiado. Señor, quiero salir de mi estancamiento. Quiero. Y el Dios Todopoderoso te va a sacar de donde estés, porque Él es grande en misericordia. Pero hay que querer salir de ahí. Le dice el Señor, ¿quieres ser sano? Al final el Señor tuvo misericordia. Entre tanta bla, 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 el Señor tuvo misericordia. ¿Por qué el Señor no sana a toda la gente? ¿Y por qué aquellos que tienen don de sanidad no se van al hospital? Porque ese no fue el llamado de Dios. No fue ese el llamado de Dios. Dios sana cuando Él quiere, a quien Él quiere y donde Él quiere. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Pero no hay duda que Dios quiere repartir dones. Don de sanidad, don de milagros, don de lengua. La iglesia del principio hablaba en lenguas. Hablaba en lenguas. Y déjeme decirle esta gran verdad, hermano. Hoy en día en la iglesia hablar en lenguas es algo extraño. En la iglesia del principio era algo normal. Nosotros la iglesia actual, quiero decir, la iglesia actual ha hecho de los dones espirituales, hermano, como algo extraño, como algo fuera de lo normal. Pero la realidad es que los dones del Espíritu eran lo normal en la iglesia. Eran lo normal. Tanto que el apóstol Pablo, de una manera magisterial, de una manera espléndida, tiene que regular los dones en la iglesia allá en Corintio, porque Corintio era una iglesia, hermano, una iglesia explosiva en los dones del Espíritu. Hablaban en lengua y querían profetizar y querían hacer esto, y entonces Pablo tiene que regularlos. Le dicen: oigan, hermanos, cuando hablen en lenguas, si no hay quien interprete, bajen un poquito la voz, porque si no hay quien traduce, estoy diciendo lo que es la traducción de lo que se estaba hablando en lenguas por obra del Espíritu Santo. Si no hay en la iglesia quien traduzca, entonces bajen la voz, dijo Pablo, porque todos estaban hablando en lenguas. Y de repente empezaban a profetizar, y profetizaba uno allá y otro allá y otro allá y otro allá. Y entonces Pablo dice: oigan, espérenme, bájenle un poquito, que sea 2, a lo más 3, y por turnos. Así deberían de ser los hijos en la familia también, va, 2 y a lo más 3 y por turnos. Aleluya. Pero oiga esto. Hoy nos parece sobrenatural que uno hable en lenguas. No, si eso era lo normal. Hoy nos parece fuera de serie que uno profetice ahí y medio temeroso ahí. Dice: hermano, como que eso no es muy normal. ¿Cómo no? Si eso era lo normal. Eso era lo normal en el principio. Era normal que trajeran los enfermos. La Biblia dice que traían a los apóstoles, traían los enfermos, los endemoniados, aleluya, y los lunáticos. Así dice la Biblia, eso no me lo inventé yo. Ahí dice la Biblia que traían a los lunáticos también y eran sanados. Tanto era el desbordamiento del Espíritu Santo en el apóstol Pedro, que hasta lo sacaban, hermano, a la calle, y la sombra del apóstol Pedro, hermano, lograba sanar a los enfermos. Usted y yo sabemos que no era la sombra, ni tampoco Pedro, dice un canto por ahí. Es el Espíritu de Dios con su poder, con su gloria, con su gracia, que sanaba a los enfermos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora nos da miedo orar por los enfermos. Ahora nos da miedo, hermano. ¿Y será que puedo poner la mano sobre un enfermo? Eso era lo que hacían la iglesia del principio. Marcos 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué dice, hermano? Y estos sanarán. Para eso son los dones del Espíritu. Para meternos en una dimensión espiritual, no volvernos supernaturales, no. Volvernos o meternos en lo sobrenatural de Dios. Los dones del Espíritu no son un lujo para la iglesia. Los dones del Espíritu son una necesidad para la iglesia que quiere seguir
avanzando hasta que Cristo venga. No, la iglesia no es, hermano, yo quiero seguir avanzando y que la iglesia crezca. Qué bueno si Dios trae crecimiento, qué bueno si Dios agrega las almas a la iglesia, pero nuestra prioridad no es, hermano, que la iglesia crezca en sí. La iglesia crece porque Dios da el crecimiento, dice la Biblia. Uno es el que siembra, otro es el que riega. ¿Y quién es el que da el crecimiento? ¿Los superapóstoles? No. ¿Los superpastores? No. Los superancianos. El crecimiento lo da el Señor. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos que da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. Y mientras el Señor agrega a su iglesia a los que han de ser salvos, nuestra prioridad debe de ser dos cosas: predicar el evangelio de Jesucristo y esperar en santidad a nuestro Señor que viene pronto. Esa debe de ser nuestra prioridad. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo en nosotros, para que nos dé los dones que usted y yo necesitamos. Ya no le pidamos, dame tal don. Solo dígale: Señor, dame lo que tú me quieras dar. ¿Sí me doy a entender? Como el apóstol Pablo, cuando fue rescatado de la vana manera de vivir judía, le dijo al Señor: Señor, si en algo te puedo servir, si en algo te sirvo, haz conmigo lo que tú quieras. Esa debe de ser nuestra oración. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer una oración así? ¿Estaría usted? ¿Quiere levantar su mano? Yo quiero estar seguro de que usted quiere hacer una oración así. Aleluya. Aunque le truene la caja de velocidades. Aunque cuando ya esté, Señor, yo estaba bromeando. Nada de bromas. Con Dios no hay bromas. Pero no importa. Cuando sientas, el día jueves creo que estuvimos compartiendo. No, si yo no estuve el jueves, ¿va? El martes estuvimos compartiendo lo que la presencia de Dios hace. Hermano, yo de veras, perdone que diga esto, tal vez no sería lo correcto, ¿va? Pero yo me edifiqué con ese mensaje cuando lo estaba preparando. Yo me edifiqué tanto. Dije: Dios mío, si tu presencia puede cambiarnos totalmente. Pero todos los que sintieron la presencia de Dios también sintieron la muerte. ¡Ay, Señor! Apártate de mí que soy pecador. ¡Ay, estoy muerto porque soy de labios inmundos! Y Juan cayó como muerto delante. Todos los que entran a la presencia de Dios mueren al viejo hombre, a las cosas del mundo, porque los transforman y los hacen una nueva criatura. Por eso cuando usted y yo le pedimos al Señor: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, prepárese, te va a agarrar Dios, hermano. Pero te va a hacer una nueva persona, un nuevo ser, un nuevo creyente, uno que esté preparado para cuando Él venga. De esos son los que queremos ser. Número 3. Tercera manifestación de la obra de Dios cuando Él viene sobre nuestra vida. Zacarías capítulo 4 verso 6. Déjenme usar esta del Antiguo Testamento y luego uso uno del Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 4 verso 6 dice así: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con quién, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta expresión quizás hasta la hemos usado en alguna ocasión en nuestra vida. A lo que se refiere es
que no hay arma para vencer al enemigo si no es por medio del Espíritu Santo. Ningún enemigo espiritual, ni el diablo, ni los demonios, ni los espíritus inmundos van a poder ser vencidos si no es por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos da el poder, Él nos da la ayuda para poder vencer a nuestro adversario. Usted y yo tenemos una lucha que la Biblia dice no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo peleamos contra ellos? No se puede hacer humanamente, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, mostremos aquí, veamos en Efesios 6, que Él dejó, por ejemplo, toda una armadura espiritual para nuestra vida. Una armadura que nos puede convertir en un hombre y en una mujer, hermano, invencibles, entendiendo que es el Espíritu el que nos está ayudando, no nosotros solos. Efesios 6, 11 al 12. ¿Lo tiene? Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está claro, hermano, que nuestra lucha no es contra los hermanos. Nuestra lucha no es contra la familia. Nuestra lucha no es contra otra familia. No. Nuestra lucha es contra el diablo, contra las huestes de maldad. El diablo es el que nos hace creer que nuestro enemigo es fulano, es sutano. Es que no me quiere fulano, es que mi esposo no me quiere, mi esposa no me quiere, es que mis hijos la tienen contra mí. No son ellos nuestros enemigos. Nuestros enemigos son espirituales. Y nuestra lucha y nuestra batalla son espirituales. Para eso dejó Dios una armadura, hermano, que nos va a volver, vuelvo a repetir esto, invencibles en Dios. Ahora, le voy a explicar esto. Cuando usted trata de usar otra armadura que no sea esta, la armadura de Dios, se vuelve, hermano, inservible en nuestra lucha y nuestra batalla. La figura y el ejemplo está en aquella famosa batalla que iba a tener el rey David. Todavía no era rey. Había sido llamado nada más y ungido por Samuel, pero no era rey todavía. Y los ejércitos de Israel tenían una confrontación contra los filisteos. Y dentro de los filisteos había uno que sobrepasaba en altura, en fuerza y en poder de todos los filisteos. Un hombre llamado Goliat, el gigante, de los hijos de Anac, con 24 dedos. Sí, así dice la Biblia. 12 dedos en sus manos y 12 dedos en sus pies. Era fenómeno. Pero era feo. Pero era poderoso. Tan poderoso que había llegado a afligir al pueblo de Dios, gritándole desde el valle: si hay un hombre en Israel que venga a pelear conmigo, si él gana, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo gano, decía Goliat, Israel será esclavo de nosotros. Mándenme un hombre. Y todos se volteaban a ver. Se volteaban uno a ver al otro.
que decís vos, ¿te animás? No. Si fuera más grande. Mentira. Si fuera más grande, yo fuera. Si fueran dos, me animo. Pero con uno no. ¿Qué van a decir de mí? Todos se tiraban la pelota, hermano. Todos. El uno al otro se miraba. Anda vos. Vos, el mejor guerrero. Hasta Saúl lo miraban. Mi rey. Y el rey decía, tengo cosas que hacer. El reino, el trono no se puede dejar solo. Yo no sé qué decía. Eso lo estoy inventando yo, hermano. Eso no está en la Biblia. No lo vayan a andar buscando. Eso lo estoy inventando yo, pero está bueno, ¿va? La invención. Como se vale creer. Y entonces, de plano, no hubo nadie que se animara a pelear. Y en eso aparece David, un jovencito, rubio, bonito el muchacho, pero un muchacho todavía, un joven. No había crecido del todo. No era del ejército. No había peleado en batallas físicas con hombres. Llegó a repartir queso. Llevaba el almuerzo. El lunch llevaba para los hermanos. Ahí estaban los hermanos de David, ¿se acuerda? Ahí estaban los hermanos de David. Y los hermanos de David lo vieron. ¿Y a qué venís, muchacho? ¿Qué venís a hacer? Te conozco que eres malo, que eres perverso, le dijo uno de ellos. Lo que pasa es que estaba en gran angustia. Y entonces David se queda viendo y oye al gigantón gritar desde abajo. Y dice, ¿y quién es este incircunciso? Yo me imagino, ¿eh? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este que amedrenta los escuadrones de Dios? ¿Por qué está hablando así a mi rey y al pueblo de Dios? ¿Quién es este? Échenmelo a mí, yo me lo echo. Ya llegó la bulla. Llegó la bulla hasta el rey. Y entonces lo mandaron a traer. David, ¿cómo es eso que dicen que tú te animas? Sí, mi señor. Yo te voy a contar. Cuando yo alababa a Dios en los cerros, en el prado, en el valle, y llevaba a comer a las ovejas, yo las estaba cuidando y de repente venía un león o venía un lobo. Entonces yo corrí hasta donde él y me agarraba con el león y hasta que lo mataba. De esos son los que Dios quiere. Esos son los que anda buscando Dios, no los miedosos, de los que han tenido experiencias con Dios. Ahora, ¿de dónde venía esa fuerza para David? ¿De dónde venía esa destreza que David tenía para pelear la batalla? ¿Se la habían enseñado en algún lugar? No, venía de Dios, venía de la unción de Dios. Todavía no había descendido el Espíritu Santo como hoy, pero el Espíritu Santo estaba con él. Ese es un hecho. Y entonces viene lo que le estaba diciendo al principio, la figura de la armadura. Le dice Saúl a David, pero no puedes ir a pelear sin armas. Te voy a prestar la mía, le dijo. Y le sacaron la armadura de Saúl y se la probó. Saúl era grande, sobrepasaba en tamaño, era el más alto de Israel también, pero miedoso. Se puso la armadura David y dice la Biblia, usted lo puede buscar, dice la Biblia que cuando quiso caminar le salió un paso de robot. Algo así. Permítame, hombre, pensar. Y dijo David a su señor, Señor, yo no puedo caminar con esto. Esto no me sirve. Esto nunca lo he usado. Cuando
quieres usar la armadura humana, no te sirve para pelear contra el diablo. Lo único que te puede servir en contra del enemigo es la unción y el poder que viene del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Por eso la necesidad hoy, hermano, hoy, de que usted y yo nos vayamos con el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestra vida. ¿Lo puede hacer Dios? Yo creo que sí. La Biblia lo dice. Cuarto elemento. Voy a terminar. Te ayuda a pelear batallas contra el diablo. Pero en Romanos capítulo 8, versos 13 y 14, voy a terminar con este cuarto elemento. El mismo Espíritu que viene sobre nosotros también nos da la capacidad de vencer a nuestra propia carne, a nuestra propia humanidad. Romanos 8, 13 y 14. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no solamente tenemos una batalla contra el diablo, tenemos una batalla con nosotros mismos, hermano, con las obras de la carne, contra aquel viejo hombre que nos impide el camino hacia buscar a Dios. Sabemos que buscar a Dios es lo mejor, pero agarramos para otro lado. En lugar de buscar a Dios, agarramos para otro lado. En lugar de leer la Biblia, nos echamos la novela. Aleluya. En lugar de buscar a Dios, nos vamos para otro lugar. Y entonces perdemos la obra de Dios en nosotros. Perdemos que Dios la esté haciendo. Entonces, para hacer morir la obra de la carne en nosotros, para hacerla morir, se necesita el Espíritu de Dios. Es el que te da la autoridad. ¿Se acuerda que a Caín le dijeron: he aquí, el pecado está a las puertas? Pero con todo, tú te puedes enseñorear. ¿Cómo se puede enseñorear uno de la carne y del pecado? Cuando el Espíritu Santo es tu ayuda. Te da la capacidad para decir no. Te da la capacidad para hacerte a un lado, para desviarte del pecado, porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y ¿qué? Y se aparta. Esa es capacidad de Dios. No es tu fuerza, es la fuerza de Dios. Es la ayuda del Señor. Yo hago un recuento rápido porque el tiempo me va avanzando. Hago un recuento. Número 1, ¿por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Porque nos capacita para ser testigos de Dios en todo lugar. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo sobre nosotros? Porque Él es el que reparte los dones espirituales en nuestra vida. Porque Él es el que nos ayuda a vencer a nuestro enemigo, el diablo. Y porque Él es el que nos ayuda a vencer las obras de la carne que todavía están en nuestra vida. Si el Espíritu de Dios no viene sobre nosotros, la batalla se vuelve 1000 veces más difícil en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no está el auxilio del Espíritu. Yo quiero llevarlo a un último versículo. Hechos capítulo 19, versículo 6. Hechos capítulo 19, versículo 6. Hablando de nuevos creyentes, de aquellos que se estaban convirtiendo
aceptando al Señor. Dice Hechos 19:6. ¿Lo tiene, hermano? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Alguien ha querido decir, no, eso de la venida del Espíritu solo fue en el aposento alto, solo fue en el Pentecostés, y eso ya no ha vuelto a ocurrir. Pablo nunca estuvo en el aposento alto, no era parte de los 120. A Pablo lo llamaron después, y Pablo, cuando oraba, venía el Espíritu Santo sobre la gente. Pedro se fue a meter a la casa de Cornelio, y cuando, estando en la casa de Cornelio, había llegado mucha gente y Pedro no había terminado de predicar cuando el Espíritu Santo descendió sobre toda la gente. Hermano, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Espíritu que edificó y bendijo la iglesia del principio es el mismo Espíritu que ha sostenido la iglesia por 2000 años y la seguirá sosteniendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Y mientras el Señor viene, el Espíritu sigue repartiendo sus dones, sigue edificando a su iglesia, sigue visitando a su pueblo, sigue ayudándoles a vencer al enemigo, sigue ayudándole a vencer a las obras de la carne, sigue restaurando las almas, sigue trayendo paz, sigue trayendo vida, sigue trayendo sanidad, sigue limpiando, sigue guiándonos, sigue, hermano, enseñándonos, sigue consolándonos, porque el mismo Espíritu que descendió hace 2000 años es el mismo de hoy y seguirá hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo quiero invitarle esta mañana a que se ponga de pie conmigo. Y quiero invitarle a que hagamos un cierre de esta serie. Pero yo no quiero compartir, o el Señor no solamente quiere compartir la palabra de Dios con nosotros, información. No, también quiere darnos la vida del Espíritu, que venga sobre nuestra vida y seamos cambiados en otros hombres y en otras mujeres. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Y mientras mis hermanos ministran un momento con la alabanza, yo quiero invitarle a que, si usted siente y si usted cree que el Espíritu Santo puede llenar también su vida, como lo hizo con la iglesia del principio, yo le voy a invitar a que se venga para adelante conmigo. Yo quiero orar por usted. Quiero orar por los que le quieren decir al Señor: Señor, yo necesito de tu Espíritu. Ven sobre mí, Señor. Véngase, véngase, véngase. Aleluya. Véngase. Aleluya. Venga a buscar a Dios. Venga a buscar a Dios. Venga a buscar al Señor con nosotros. Venga a decirle: Señor, yo te necesito. Señor, yo necesito de tu Espíritu. Visítanos con tu poder, Señor. Visítanos con tu gracia. En el nombre de Jesús. Es el Espíritu que ha capacitado a esa iglesia por 2000 años. Podrá capacitarte a ti y a mí. Es el Espíritu que ha llenado
corazón de multitudes de la iglesia, para que vivan una nueva vida, para que vivan en una nueva dimensión. Aleluya. Dale su lugar al Espíritu. Démosle su lugar al Espíritu. Y dile: Espíritu Santo, empieza a abrir tus labios, hermano. Empieza a abrir tus labios para decirle: Señor, ven sobre mi vida, Señor. La Biblia dice que los 120 estaban unánimes juntos, hacían oración, cuando de repente vino el Espíritu de Dios como un viento recio que soplaba. Y todos, dice la Biblia, todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor. Ven Espíritu, ven Espíritu. Y llena nuestra vida, Señor. Aleluya. Siéntate hoy en tu trono de poder, que tu presencia me inunde todo nuestro ser. Preparamos hoy tu morada para tu habitación. Visítanos hoy con tu gloria, oh Señor, y siéntate hoy en tu trono de poder, que tu presencia me inunde todo nuestro ser. Preparamos hoy la morada para tu habitación. Vamos a levantar un clamor, un clamor, un clamor. Abre tus labios, dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida esta tarde. Soy necesitado de ti, Señor. Lléname, lléname con tu Espíritu. Háblale, háblale, hermano. Es el momento ahora de clamar al Señor. Oh, Rabacatarama Soquendo, Irracatarama Soqueiro. Siéntate hoy. Ven sobre nosotros, Señor. Ven sobre nuestra vida y reparte como tú quieres. Dile, hermano: lléname, lléname, lléname. Lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu, Señor. Oh, Espíritu Santo. Eso es. Oh, Rabajita Rabasanda. Si hablas lenguas, si tú hablas lenguas, habla tus lenguas esta tarde. Habla tus lenguas.
Y si tú no has hablado lenguas nunca, dile: Espíritu Santo, abre mis labios y envía tus lenguas a mi vida, Señor. Satúrame con tu presencia. Lléname con tu espíritu. Lléname con tu espíritu. Ahora, por la unción de tu espíritu. Oh, irabasoquendo. Lléname, lléname, Señor, lléname. Abre tus labios, y el Espíritu de Dios llenará tu boca. El Espíritu de Dios llenará tu boca